Neuropsicología de la personalidad, procesos cognitivos y funciones ejecutivas. En este caso, dentro del bloque 4, revisaremos los temas de praxias, gnostias y emoción. Nos enfocaremos en praxias, tipos de apraxia, neuropsicología de la percepción, posteriormente revisaremos los tipos de agnosias y por último estaremos valorando la neuropsicología de las emociones. Primeramente con respecto a las praxias. El concepto praxia se refiere a todos los movimientos organizados, ya sea de mayor o menor dificultad, que se realizan de manera voluntaria y consciente para conseguir un objetivo específico. Las praxias, que son estas actividades motoras voluntarias, poseen dos componentes. Un componente conceptual que se refiere al esquema teórico que tenemos interiorizado sobre cómo realizar las cosas. Y por otra parte, el componente de producción, que se refiere a la ejecución como tal que nuestro sistema motor ha recordado en cuanto a la capacidad de ejecución. Es importante cuando hablamos de movimiento saber que todo movimiento implica un registro en la corteza de nuestro cerebro, bajo la forma de aferencias o información que se recibió de manera propioceptiva. Es decir, la información que se percibió previamente por medio de los sentidos es integrada para poder posteriormente ejecutar un movimiento. Alexander Luria nos da un planteamiento para explicar cómo se comporta el sistema motor. El sistema motor posee un carácter dinámico, es decir, se controla el movimiento con la intención de conseguir un objetivo específico. Posee vías aferentes donde se produce un análisis e integración de las aferencias kinestésicas provenientes de los sentidos para el movimiento. Y después está la parte eferente que se encarga de la coordinación de una serie de movimientos rápidos, automatizados, para la ejecución de respuestas y el componente sensitivo que propicia la síntesis de la aferencia visual y somatosensorial y con esto se hace un constante monitoreo de nuestra actividad motora. Cuando esta actividad motora se altera en el sistema de ejecución cerebral, se presentan las apraxias. Y en este caso vamos a definir los principales tipos de apraxia que existen. Se le va a llamar apraxia a esa incapacidad para ejecutar movimientos de manera voluntaria y coordinada que anteriormente se sabían realizar. Primeramente nos encontramos con la apraxia ideomotora. En la apraxia ideomotora la alteración se da en el sistema de producción, pero el sistema conceptual está intacto. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona mentalmente puede saber la serie de pasos que se requieren para ejecutar cierto movimiento, pero al momento de realizarlos fracasa. Por lo tanto, la persona no puede manipular objetos reales de una manera voluntaria y es incapaz de imitar gestos. De manera que este tipo de indicaciones son una forma de detectar la presencia de este tipo de apraxia. La persona sabe cómo hacer la serie de pasos para ejecutar cierto movimiento, pero al momento de imitarlos o de realizarlos, no los puede ejecutar como tal. Se encuentra la apraxia ideatoria, que tiene mayor grado de dificultad y complejidad que la anterior, debido a que aquí tanto el componente conceptual, es decir, el esquema teórico y la serie de pasos a seguir para realizar las actividades, como el componente de producción, que es tal cual la ejecución de pasos, están alterados. Y por lo tanto hay una incapacidad para poder llevar a cabo en un orden adecuado tareas complejas o que requieran una serie de pasos a seguir y que previamente ya se habían aprendido. Entonces se realizan de manera equivocada, distorsionada, sin un adecuado uso de los objetos. Existen otras modalidades de apraxia. Por ejemplo, está la apraxia visoconstructiva, que se caracteriza por una incapacidad para plasmar de manera gráfica o constructiva algunas estimulaciones, por ejemplo, el hacer dibujos, el armar rompecabezas, el construir con bloques, etc. Cuando el daño se da en el hemisferio izquierdo, se produce la macrografía. ¿Qué quiere decir esto? El hemisferio derecho que está intacto se encarga de la ejecución y esta suele ser muy detallada, meticulosa y de mayor tamaño, como por ejemplo cuando se realiza un dibujo. Y cuando el daño es en el hemisferio derecho pasa lo contrario y las producciones son micrografías. Por ejemplo, en el copiado de un dibujo se va a realizar de manera muy escueta, más pequeño de lo que debió haberlo hecho y omitiendo gran cantidad de detalles.
Está también la apraxia óptica, que es la incapacidad para dirigir voluntariamente el movimiento de los ojos. Los ojos pueden moverse de manera automatizada o en respuesta espontánea debido a que los nervios oculomotores están intactos. El problema entonces radica en decidir a voluntad hacia dónde movilizar la vista. Está la apraxia bucofonatoria, que es la incapacidad para direccionar el movimiento del sistema fonoarticulador para emitir sonidos o hacer ciertos movimientos y gestos con la boca, la lengua, etcétera. Pero pueden emitirse sonidos o hacerse movimientos de manera automatizada. Y la apraxia de la marcha, que es la incapacidad de coordinar voluntariamente el movimiento del caminar. Se puede dar una marcha, pero de manera automatizada y rudimentaria, y por lo tanto no se puede controlar el momento de detenerse, la dirección que se va a dar, la intensidad o velocidad del caminar, etc. Posteriormente nos encontramos con la neuropsicología de la percepción. Y para esto, Pinillos nos define el concepto de percepción como un proceso psicofísico, en virtud del cual la energía de los estímulos que nos llega por los sentidos se transforma en mundo, es decir, en el mundo interior que vamos incorporando y asimilando para generar nuestros propios esquemas de la realidad. Cuando vemos un paisaje específico, vamos a incorporar, a recordar y a esquematizar aquello que nos parezca de mayor relevancia o más significativo, y de esta manera hacemos un filtraje dentro de nuestro proceso perceptivo. Cuando la percepción se altera, se pueden dar dos tipos principales de manifestaciones. Unas de ellas son las ilusiones. Se les llama ilusiones a las falsas percepciones de la realidad que se presentan, pero que están basadas en estímulos externos reales que fueron distorsionados. Un ejemplo de ello son las pareidolias, que consiste en darle una forma específica o una interpretación a estímulos que como tal no tenían esa intención, como por ejemplo lo que vemos en esta imagen, el ver rostros o expresiones faciales en objetos inanimados. U otro ejemplo de esto también es el encontrarle formas o figuras a las nubes. Por otra parte están las alucinaciones, que son falsas percepciones de la realidad, pero en este caso es con ausencia de estímulos reales que los detonen. Las alucinaciones entonces generalmente son provocadas por estados psicóticos, por inducción de sustancias o por algún estado alterado de conciencia. Ahora nos encontramos con las agnosias. Se le llama agnosia a la incapacidad para reconocer estímulos que anteriormente ya habíamos identificado y esquematizado. Podemos verlos, podemos ver su color, su forma, su textura, pero no podemos definir de qué se trata. En algunos casos, las agnosias son muy específicas con el tipo de contenido que no pueden interpretar, y es lo que veremos a continuación. Bien, cuando hablamos de agnosias, principalmente la alteración o el daño se da en zonas de asociación parieto-occipital y temporo-occipital. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema se da en las vías que conectan los estímulos captados por la vista con la integración y asociación que hace la corteza para poderle dar un significado a dichos estímulos. Y es por ello que generalmente se van a captar los estímulos, pero la incapacidad está en hacer una asociación perceptiva y darles un significado como tal. En esta tabla podemos ver la clasificación de los principales tipos de agnosias que existen de acuerdo a la división que se adquiere según la vía sensorial de asimilación de los estímulos. Primeramente nos encontramos con las agnosias auditivas, donde las dificultades radican en el reconocimiento de sonidos, tipos de palabras, etc. Por ejemplo, está la agnosia fonológica, para poder distinguir y discriminar tipos de sonidos específicos, la agnosia semántica, que tiene que ver con identificar grupos de sonidos similares, la agnosia de sonidos, que nos impide identificar sonidos anteriormente familiarizados, como el trinar de un ave, la agnosia sensitiva, la del significado, la agnosia para la formación de palabras y la amusia, que es la incapacidad para identificación de sonidos musicales. Las agnosias gustativas tienen que ver con una incapacidad para interpretar lo que se percibe por medio del sentido del gusto. Entre ellas encontramos la ageusia, que es la incapacidad para captar por medio del gusto o hacer una interpretación de lo que se degusta. En la hipogeusia hay una disminución de esta capacidad,
Y en la disgeusia hay una alteración en la percepción de lo percibido por medio del sentido del gusto, confundiendo sabores. Después están las agnosias olfatorias u olfativas, que es una incapacidad para poder clasificar o identificar un olor, ya sea de forma parcial, completa o específica. Por ejemplo, la anosmia, que puede ser congénita o específica, y se refiere a la incapacidad para interpretar los estímulos percibidos por el olfato. En la hiposmia hay una disminución de esta capacidad, en la disosmia se altera o se distorsiona la interpretación que se da de lo que percibe el olfato, y en la fantosmia se perciben aromas que no son existentes en el exterior. Después están las agnosias somatosensoriales, en las que la característica principal es que hay una incapacidad para reconocer los objetos por medio del tacto o bien las partes del cuerpo. Está primero la asterognosia, que es la agnosia táctil, en la que la dificultad está en poder captar y darle un significado a aquello que recibimos de información por medio del tacto. La somatognosia, que es la incapacidad para captar el propio esquema corporal o sensaciones en el cuerpo, y la agnosia digital para captar por medio de los dedos. Después están las agnosias visuales, que tienen que ver con alteraciones visoperceptuales específicas, con respecto a estímulos como las caras, los colores, etc. Por ejemplo, está la agnosia de colores, ante la cual recordamos que sí se percibe por medio del sentido de la vista, pero no se identifica o discrimina el tipo de color o el nombre del color que se está percibiendo. La prosopagnosia, que es la incapacidad para percibir o darle una interpretación y reconocer a los rostros. Incluso el propio rostro frente al espejo puede no ser reconocido cuando se tiene esta alteración. Las personas pueden reconocer a los otros, pero lo van a hacer por medio de su voz, de su forma de caminar, más no por la identificación de sus rostros. La agnosia de signos gráficos, en la cual las letras, los números pueden carecer de significado y ser percibidos como simples píxeles. La agnosia topográfica, para la identificación de lugares específicos, por ejemplo, su casa, su escuela, etc. Y la agnosia de objetos específicos. Hay otras formas de agnosia en las que se da una alteración general entre la percepción sensorial y la conciencia, y esto se traduce en un déficit para reconocer estímulos medioambientales, espaciales, etc. Un ejemplo de estas es la anosognosia, que es la incapacidad para estar consciente de la presencia de una alteración o enfermedad en sí mismos. La agnosia del medio ambiente, incapacidad para reconocer su medio ambiente, la espacial, y el síndrome de Balin, que tiene que ver con una alteración perceptual. Por último, vamos a conocer la neuropsicología de nuestro sistema emocional. Primero definimos el término emoción, el cual consiste en toda esa serie o conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando estamos respondiendo a estímulos externos, y estos nos van a permitir adaptarnos ante una situación respecto a una persona, un objeto, un lugar u otra situación. Desde su etimología, la palabra emoción deriva del proverbio emotio de latín, que significa movimiento o poner en movimiento e impulsar. Esto quiere decir que las emociones son potencializadores de acción ante estímulos ante los cuales necesitamos reaccionar y adaptarnos. Cuando hablamos de emociones, la estructura principal encargada de su procesamiento es el sistema límbico o rinencéfalo, también conocido de esta manera, que se encuentra en el sistema de cerebro medio y está conformado por varias estructuras, como lo son el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, el cuerpo calloso, el giro cingulado, el núcleo accumbens y la glándula hipófisis. Bien, entre ellos van a procesar la recepción de los estímulos y nos van a permitir tener respuestas emocionales como de miedo, de huida, etc. Bien, en ocasiones se ha hablado de que el sistema emocional puede mermar la toma de decisiones por la intensidad de respuesta que representa. Sin embargo, el doctor Ignacio Morgado se dio a la tarea de hacer investigación al respecto y nos comparte su resultado. Él menciona que la integración que existe entre este sistema límbico que procesa tal cual la actividad emocional de manera primitiva, es importante que esté relacionado e interconectado con la corteza, que es la que trabaja ya a nivel sentimientos, porque de esta manera podemos tener respuestas más adaptativas. Cuando un sistema responde solo a nivel de la corteza con desconexión a su sistema límbico, puede ser más torpe,
más lento al responder o encontrar una alternativa de solución, menos empático, suele cometer más veces los mismos errores, fue de lo que detectó el doctor Morgado. Y por otra parte, cuando hay una adecuada y congruente conexión armónica entre el sistema límbico y la corteza, las decisiones suelen tener mayor éxito social por tener mayor carga de empatía, espontaneidad, variedad de opciones, creatividad, etcétera. Esto quiere decir entonces que el procesamiento emocional es importante, es básico y necesario para nuestro funcionar día a día. Bien, cerramos este módulo entonces, esperando que haya sido valioso y de mucho aprendizaje para ti. Síguete desarrollando en este apasionante ámbito de las neurociencias. Hasta pronto.